Leamos juntos y dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Oremos. Padre, al estar delante de tu palabra, Señor, de tu palabra que nos va a hablar de tu revelación, Señor, te pedimos la ayuda, la asistencia y el poder de tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, abra nuestro corazón, Señor, y que podamos verte en esta escritura, Señor, claramente, y que el poder de esa escritura, de esa revelación, transforme todas nuestras vidas para que seamos cada vez más como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pueden saludar a la persona que está al lado un momento también en esta mañana. ¿Cuántos creen que la fama o la distinción de un libro o de una obra de arte, digamos un cuadro, depende enteramente en el cuadro o en el libro, o depende de la fama del autor? Yo creo firmemente que depende más en la fama del autor que muchas veces en lo que hemos plasmado o escrito. No sería lo mismo que alguien sin renombre, sin ser conocido, escribiera un libro que se llamara 100 años de soledad, a que lo haya escrito Gabriel García Márquez. No sería lo mismo que yo tome un lienzo y coja un tarro de pintuco y lo tire así y se vuelva una obra famosa, que si lo hiciera Picasso o lo hiciera Van Gogh o lo hiciera alguien. Porque la fama o el prestigio de la obra depende enteramente en el autor. Pues hoy en este salmo, que es un salmo muy hermoso, vemos cómo David se deleitaba en la obra del autor más grande que existe, en la revelación del más grande creativo. David observaba la obra de Dios y la observaba en dos grandes libros que ha hecho Dios. ¿Cuáles son esos libros? El libro de la creación del mundo y la revelación de su palabra escrita. David en sus primeros años
contemplaba y miraba la obra de Dios, y esa obra de Dios le hablaba fuertemente a su corazón. Pero también él se deleitaba en la obra escrita del Señor. Eso es lo que vamos a ver en este día, en este mensaje que he titulado La gloriosa revelación de Dios. Y vamos a dividir este salmo en 3 grandes partes, si estás tomando nota. La primera parte es la revelación de Dios en los cielos, y vamos a verlo en los versículos 1 al 6. La segunda parte será la revelación de Dios en su palabra escrita, entre los versículos 7 al 10. Y la tercera parte será la revelación de Dios en el corazón del hombre. Amén. Primera parte dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Yo quiero que usted observe varios verbos que están allí y que tú los puedas anotar, que serán claves para entender lo que el autor quiere transmitir en este salmo. Verbos como proclamar, subráyalo si tienes Biblia, anunciar, transmitir, y un par de palabras claves que es voz y palabras. ¿Qué nos está queriendo decir el salmo y el salmista? Que Dios habla, transmite, proclama, anuncia y da un mensaje a través de los cielos. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice el versículo 1. ¿Cuál es ese mensaje que se está proclamando a gritos cuando tú ves un atardecer o un amanecer? ¿Cuál es? Versículo 1. La gloria de Dios. Esa es la introducción del salmo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos anuncian, los cielos tienen un mensaje y nos están diciendo: hay alguien que nos ha hecho. Hay alguien que es superior a la grandeza del cielo que tú estás contemplando. Por eso, todos nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, cuando estamos en la playa, nos quedamos lelos, como dicen. Nos quedamos absortos. ¿Viendo qué? El atardecer. Viendo la inmensidad. Viendo la forma de las nubes. Pero eso te está dando un testimonio interno en tu corazón de la gloria de Dios. Alguien lo hizo. Así tu mente no lo articule, tu corazón está diciendo: wow, alguien hizo esto. Los cielos están diciendo: Dios es glorioso. Hay un testimonio eterno para todas las generaciones, y un testimonio que no tiene lenguaje. Nosotros somos costeños, primero que todo, y tenemos un lenguaje particular. Hay personas del interior aquí, tienen un lenguaje particular. Somos colombianos, tenemos el lenguaje español, pero los gringos pueden ver el amanecer y pueden escuchar el testimonio de Dios en su idioma. La gloria de Dios. Cuando tú ves el cielo, ves el arte de Dios, porque es bello. Cuando tú ves el cielo, ves la ingeniería de Dios, porque habla del firmamento, de la bóveda donde están el sol y las estrellas, y ves que todo está desordenado, ¿verdad? Que el sol hace lo que quiere, las estrellas se mueven como quiere. Ves, al contrario, ves la ingeniería de Dios. Ves cómo rotan los planetas alrededor del sol. Todo eso habla de la gloria, de la sabiduría, del conocimiento del que los hizo. Dios habla mediante los días y las noches, y dice: un día transmite palabra a otro día. Y dice: una noche transmite palabra a otra noche.
Es decir, ese testimonio que Dios está dando es un testimonio incesante. Día tras día, noche tras noche, los cielos nos están diciendo acerca de Dios. Y es importante que podamos escuchar ese mensaje. Miren lo que dice el Salmo. Estamos en Salmos 90:12. Dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Día tras día, noche tras noche, ellos están transmitiendo sabiduría. Dios te está hablando, hermano, y muchas veces queremos y decimos: hoy es lunes, ya quiero que sea viernes. ¿Cuántos dicen amén? Pero estás perdiendo el testimonio que Dios te está dando a través del día, a través de la noche. ¿Qué nos enseñan el día y la noche? ¿Cuál es esa sabiduría que nos está dando Dios? ¿Por qué nos dice: enséñanos a contar los días, Señor? Porque el día y la noche nos dicen acerca del paso irremediable del tiempo. El día y la noche nos hablan de lo temporal de las cosas de la tierra, de la brevedad del gozo, la brevedad de la tristeza, lo preciosa que es la vida. Y sabes que también nos habla nuestra absoluta impotencia de detener el tiempo o de hacer que vuelva hacia atrás. Nos dice el día y la noche. El día nos habla del trabajo que debemos hacer para Dios. La noche nos dice y nos enseña: debemos descansar en Él. El día nos invita a pensar en el día sin final, y la noche nos advierte que escapemos de la noche eterna. El día y la noche nos recuerdan la vida, que comienza en la mañana y en la noche al morir va a terminar. Cada día que pasa nos habla acerca de nuestro destino, pues Dios nos ha otorgado un número específico de días. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado un tiempo, unos días específicos, ni más ni menos. No nos damos cuenta cuando cumplimos. Ayer estábamos en un cumpleaños y el pastor decía correctamente: Dios no te ha dado un año más, Dios te está dando un año menos para que te enfrentes con la eternidad. Día y noche nos enseñan, nos hablan de la eternidad. ¿Y qué dice también? Que ese mensaje llega de un extremo hasta el otro. No hay ningún ser humano sobre la tierra que no sea afectado por la luz del sol. Así sea una persona ciega, puede sentir el calor y la vida que da el sol. Dice: no hay palabras, pero el mensaje está allí. De modo que ninguno tiene excusa sobre la tierra. El solo testimonio, iglesia, que Dios da a través de la creación de los cielos, quita toda excusa al hombre para decir: no existe Dios. Hay un mensaje que es un mensajero, que es la creación. Hay un mensaje: Dios es grande, y debe haber una respuesta del hombre ante ese Dios grande. ¿Y cuál es esa respuesta? Adoración, entrega, reconocimiento que Él merece toda la adoración. Y dice: en ellos, en el cielo, Él ha puesto al sol. Y mire lo que dice versículos 5 y 6. Dice: y hablando del sol, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. El lenguaje que utiliza David aquí es un lenguaje poético, ¿verdad? No es que el sol sea un novio, no es que el sol corra, camine, tenga pies, sino que es un lenguaje poético. Pero es para mostrarnos
o para ilustrarnos acerca de la revelación de Dios, de que así como el sol poderoso sale e ilumina toda la tierra, pero también ilumina todo su circuito, así también la revelación de Dios afecta a todo. Dice, no hay nada que se esconda de su calor. Iglesia, no hay nada que se esconda de la revelación y del brillo de la gloria de Dios. Dice que sale como un novio y se refiere al atavío, a la gloria, a la belleza de un novio después de casarse. Fuerte se levanta y corre todo su circuito. Ese sol ilumina todos los rincones de la tierra, no hay nada que se esconda. Pues dice la Biblia que Dios es ese sol que con su luz ilumina los rincones más oscuros del alma. Salmo 84:11 nos dice, porque sol, ¿cómo dice? Sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Pero también la Biblia nos habla del sol de justicia de Cristo. Malaquías 4:2 nos habla y dice, pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud o la salvación en sus alas. Iglesia, cuando el sol brilla, cuando el sol de justicia brilla, no necesitamos de otra luz o calor. Imagínense tratar de intentar prender a las 12 del día una vela a plena luz. ¿Qué va a hacer? Nada en lo absoluto. Cristo es ese sol de justicia que puede iluminar los rincones más oscuros de nuestro corazón con su luz. Jesús, como el sol en medio del universo de la revelación, es el que da luz al hombre que está en tinieblas. Pero iglesia, el testimonio que dan los cielos no es suficiente. Y vamos a la segunda parte del mensaje: la revelación de la palabra escrita. Porque no es suficiente con contemplar la obra de Dios, es necesario conocerlo personalmente. Si tú vas a una galería y miras un cuadro y admiras su belleza, podrás regocijar tus sentidos, pero no vas a conocer al autor de ese cuadro necesariamente. Conocerás su estilo particular para pintar, pero no vas a saber lo que piensa. Asimismo, la revelación que nos da Dios a través de la creación no es suficiente, no es perfecta. Necesitamos la revelación escrita en la palabra para poder conocerlo a Él personalmente. Y David lo sabía. Versículo 7 dice, la ley del Señor es, ¿podemos leerlo juntos? La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Cuando tú lees este salmo así al rompe, tú ves como una transición fuerte, ¿no? Como así estamos hablando de los cielos, estamos hablando de la creación, y de pronto la ley de Jehová. Hay algunos estudiosos que tratan de dividir este salmo y decir que son dos salmos realmente, pero es uno solo. Porque primero se da la revelación de Dios en la creación, pero ahora se da la revelación de Dios a través de su escritura. Amén. Es una sola unidad. Vemos allí 6 formas o 6 palabras que se utilizan para hablar una misma cosa. Vemos la ley,
el testimonio, los preceptos, mandamientos, el temor, los juicios. Todos son términos que David utiliza poéticamente para referirse a una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa? La palabra de Dios. Y él dice y nos habla de las bondades y de lo gloriosamente perfecta o más perfecta que es la palabra sobre la creación. ¿Qué nos dice David? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primero dice que es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? No es perfecto como para contrastar con imperfecto o perfecto. Es perfecto para referirse a que la palabra de Dios está completa. De que la palabra de Dios no le hace falta nada. De que la palabra de Dios es íntegra, es un todo. Y como es perfecta, iglesia, lo que tiene que ver con nosotros es que no necesitamos nada más que la palabra. Si fuera imperfecta, necesitaríamos un libro adicional. Si fuera imperfecta, necesitaríamos una persona adicional. Pero él dice, la palabra de Dios es perfecta. Es todo lo que el creyente necesita para vivir en esta tierra. Como dice 2 de Pedro 1:3. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida piadosa en esta tierra a través de su palabra. Pero no solamente que es perfecta, pero ¿qué es lo que causa la palabra de Dios? Cata, ¿tienes el gráfico 1, por favor? Que usted le pueda de pronto tomar fotos y ver qué es la palabra y lo que la palabra causa. ¿Ok? Primero es perfecta. ¿Y qué hace? Dígalo fuerte. ¿Qué hace la palabra? Restaura. Entre paréntesis ahí dice revive, aviva, da vida a lo que está muerto. Esa palabra que está completa, que no le hace falta nada, es la que puede revivir al que está muerto. ¿Qué dice Efesios? Cuando nosotros estamos muertos. Cuando el ser humano está muerto en sus pecados, solo la palabra perfecta de Dios es el que puede revivirlo, darle vida, restaurar. No dice la psicología, no dice la sociología. La palabra de Dios es la única que puede revivir el alma del hombre. Pero también dice, es segura. ¿Qué quiere decir esto? Es confiable, es confirmada, es cierta. Iglesia, podemos apoyarnos en muchas cosas para buscar seguridad. Pero cuando el hombre se apoya en la palabra para su seguridad completa, puede estar confiado de que está agarrándose de una roca. Si tú te agarras del consejo de una persona, esto puede cambiar. Si tú te agarras de las noticias o de los indicadores económicos, estos pueden cambiar. Pero si tú te agarras de la seguridad de la palabra, eso es una roca, un ancla que no va a dejar que tu alma se vaya o se pierda. Es roca sólida donde edificar la vida, como dijo el Señor, el que edifica su vida sobre lo que yo digo es como aquel que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, que vienen los vientos, vienen las tempestades y no la tumban. Y como es segura, hace sabio al sencillo. Hace sabio aquel que su mente es sencilla, es simple. Al ignorante, la seguridad de la palabra lo hace un sabio. ¿Quieres ser sabio? ¿Cuántos quieren ser sabios? Mire lo que dijo David en el Salmo 119, 98. Te pongo en aprietos si cambias la imagen al Salmo. Te pongo en aprietos. Ok. Perdón, el 89. 119. Ah, no, ese es 89, ¿sí? 119, 98. Ya estoy llegando. Un momentico. 98. 119, 98.
Ahí dice 89, pero el 98 lo tienes. Miren, David, el que escribió el Salmo 19, dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Él dijo: al meditar en tu palabra, soy más sabio que mis enemigos. Tengo entendimiento cuando medito en la palabra. ¿En qué meditas, hermano querido? ¿Qué llena tu pensamiento cada día? ¿Es tu mente simple o es tu mente sabia, instruida por la palabra que no se equivoca? La palabra de Dios da sabiduría. Pero también dice, la palabra es recta. Es decir, su palabra es moralmente recta, porque es la revelación de un Dios que es santo. No hay nada torcido en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué provoca? Da alegría al corazón. Medita en esto. ¿Cómo está nuestro corazón cuando caminamos en pecado? ¿Está alegre? ¿Está lleno de gozo? ¿Está avivado? Pero cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, nuestro corazón se llena de alegría. Hay satisfacción, hay gozo en nuestro ser que el pecado con toda su emoción nunca podrá darte. La palabra de Dios recta y por lo tanto alegra nuestro corazón. La palabra de Dios es limpia. Su palabra nunca se desvanece, nunca se corroe debido a impureza. Es limpia y pura. ¿Y qué hace la palabra? Iglesia, la palabra alumbra nuestros ojos. ¿Por qué tropezamos tantas veces en nuestra vida? ¿Por qué tomamos tantas malas decisiones en nuestra vida? Porque estamos caminando con los ojos cerrados en oscuridad. Pero el mismo salmista que escribió el Salmo 19, él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y como una luz para mi camino. Esa palabra alumbra nuestros ojos. Es verdadera y es justa. Cierra David esa porción hablando de la palabra. Iglesia, al escuchar y ver esta descripción de la palabra de Dios, ¿no te recuerda algo? ¿No te recuerda acerca de la excelencia de la palabra que habitaba en los cielos y se hizo y tomó un cuerpo de carne y hueso? Esa excelencia de la palabra escrita me recuerda la excelencia del Verbo de Dios que vino a la tierra. Jesús es perfecto. Jesús es seguro. Jesús es recto. Jesús es limpio. Jesús es verdadero y justo. La palabra, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es eso. Sí, Jesús es la palabra encarnada. ¿Qué puede hacer Jesús por ti? ¿Qué puede hacer Jesús en mi vida? Jesús puede restaurar mi alma. Jesús puede darme sabiduría. Jesús puede alegrar mi corazón. Jesús puede alumbrar mis ojos. Jesús puede darme verdad, vida eterna y justicia. Amén. Necesitamos a Jesús dentro de nosotros. Versículo 10. Después de enumerar todo esto, después de decir todo lo bello, lo hermoso que es la palabra, él cierra diciendo: deseables, versículo 10, más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Fíjense, ¿quién está hablando aquí? Como les decía en el ejemplo, no es lo mismo que yo diga algo a que lo diga Gabriel García Márquez. ¿Quién está diciendo aquí? La palabra es más valiosa que el oro. ¿Alguien llevado? ¿Quién era David? Era un rey.
un rey rico, un rey poderoso. Pero él estaba diciendo, la palabra es más valiosa que el oro mismo, que el oro más fino. La palabra, iglesia, no dejes que el mundo te distraiga y te haga pensar. Lo más valioso es la posesión que está aquí en la tierra. Lo más valioso que yo tengo es mi trabajo. Lo más valioso que tengo es mi intelecto. Lo más valioso que yo tengo es mi posesión, mi casa. David dijo, más que el oro fino es la palabra valiosa. Y más dulce que la miel. ¿Qué produce la miel cuando la tomas? Si eres diabético, te puede producir algo malo. Pero para la mayoría de nosotros nos produce ¿qué? Placer. ¿Qué estaba diciendo David? La palabra es verdadera riqueza y la palabra es verdadero placer para el alma. Amén. Es verdadero placer para el corazón. ¿Pensamos como David? ¿Pensamos como David, iglesia? ¿Es la palabra para ti verdadera riqueza o es una tontería? ¿Es para ti verdadera riqueza o es necedad? ¿Es para ti verdadera riqueza o es lo que abres los domingos cuando vienes a un servicio y cierras durante toda la semana? ¿La leemos, la estudiamos, la meditamos, la obedecemos? ¿La amamos? ¿La vivimos? Hagámonos esa pregunta. ¿Estimamos la palabra? Y la estima se ve al leerla, la estima se ve al leerla, la estima se ve al obedecerla. Un predicador una vez dijo algo que nunca se me olvidará. Y es, lo que nosotros hagamos con la palabra es lo que hacemos con Cristo. Cristo es ese que tú abres el domingo y te olvidas de Él durante toda la semana. Este es el testimonio de Cristo Jesús, el espíritu de la profecía. Amén. Y vamos a la tercera parte. ¿Vimos la revelación de Dios dónde? En los cielos. ¿Vimos la revelación de Dios dónde? En la palabra escrita. Ahora vemos la revelación de Dios en el corazón del hombre. Me gusta mucho cómo este salmo hace esa escala. Él va de lo externo, ¿no? De los cielos, de la creación. Luego pasa a la escritura. Pero después llega al corazón. Y eso es el objetivo. No es que tú te admires, no es que tú solamente leas, sino que la palabra llegue al corazón y haga la obra que tiene que hacer. Versículo 11 dice: además, tu siervo es amonestado por ellos. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? De la palabra. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Y aquí la cosa se pone buena. La revelación de Dios. ¿Se acuerdan del sol? ¿Qué hace el sol? Muestra todo. No hay nada que se esconda del sol. Aún el que está en una caverna, el sol afecta y da calor a la tierra. Lo que está en la atmósfera es afectado por la luz del sol. El sol da vida a todo y hace producir en la tierra. ¿Qué tiene que ver la revelación del sol con la revelación de la palabra? ¿Por qué David comienza a hablar de pecados y de cosas del corazón? Porque la palabra que ilumina todo es la palabra que ilumina también lo que hay en el corazón del hombre. Puedes, Cata, exacto, muy bien.
¿Qué revela la palabra? Diga conmigo, nuestros propios errores. ¿A qué se refería David allí? Él le decía: Señor, líbrame de los que me son ocultos, los pecados que no nos damos cuenta. Es decir, aquellos que he cometido y que he olvidado. Aquellos de los cuales no me he arrepentido. Aquellos que he cometido en mi corazón y aún no han salido a la luz. De esa manera pecamos, iglesia, dentro de nuestro corazón. Aún cuando no realicemos la opción, hay pecado en nuestro corazón. Los que he cometido sin saber que eran pecados por ignorancia. Muchas veces cometemos pecados e ignoramos que son pecados hasta que alguien viene y dice: hey, estás haciendo mal. La palabra es esa que dice: hey, estás haciendo mal. Así lo ignores, estás pecando. Los que he cometido en privado y que me avergonzaría que se hiciesen públicos. David estaba diciendo al Señor: Señor, líbrame. ¿Quién puede entender sus propios errores? Ahí está como pregunta, pero debería llevar exclamación. ¿Quién puede entender sus propios errores? Nadie. Necesitamos que una luz nos muestre nuestro pecado, y esa luz es la palabra de Dios. ¿Qué le decía el Señor? Señor, líbrame. Señor, absuélveme. Señor, perdóname de esos pecados que aún en ignorancia cometo. Pero no solamente revela los pecados o los errores por ignorancia, también Él dice: Señor, mis pecados de soberbia. ¿Cuáles son esos pecados? Aquellos que con total conciencia hacemos y nos deleitamos en ellos. Aquellos que cometemos diciendo, cuando decimos, iglesia, es peligroso cuando nosotros decimos: yo sé más que Dios. Dios dice esto en su revelación, pero yo creo que Él no está en lo correcto. Yo creo que es así. Son pecados de soberbia, de insolencia. Los que cometemos aun cuando nuestros amigos nos han advertido, te han dicho: hey, no hagas eso. Pero un pecado de soberbia te dice: no, voy para adelante con eso. Los que hemos cometido, incluso cuando Dios nos ha advertido. Los que cometemos aún cuando hemos advertido a otros de no cometer el mismo pecado. Los que cometemos planeándolos y deleitándonos en el pecado. ¿Qué dijo David al Señor? Señor, guárdame. Puedes decirle también tú al Señor: Señor, guárdame. Necesitamos la gracia de Dios que nos guarde de nuestros pecados de soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Que estaba la revelación de Dios llevando a David a entender. Le estaba llevando a entender el carácter del pecado en el hombre. ¿Qué hace el pecado en el hombre, iglesia? Se enseñorea de nosotros. Llega a dominar nuestra voluntad. Llega a cegarnos y a olvidarnos de la revelación de Dios. Él dice: que no me dominen, que no se enseñoreen de mí. Lo mismo dijo Jesús en Juan 8:34. Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. David decía que los pecados de soberbia no me dominen. La palabra muestra nuestros errores. La palabra muestra nuestros pecados de soberbia. La ley nos permite ver la inmensa fealdad de nuestro pecado. ¿Tuviste el listado que estaba allí? Era corto.
Iglesia, sin la revelación de Dios no sabemos cuán multitud de pecado hay en nosotros. Pero la ley nos permite ver la inmensa fealdad de nuestro pecado para que podamos conocer la belleza infinita de su gracia. Por eso nosotros cantamos: su gracia es mayor. La versión en inglés de esa canción es mucho más diciente, pero tenemos que hacer Open English para poder cantarla aquí. Dice, en inglés o en español: my sins there are many. Mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Mis pecados son muchos y muchas veces no los conozco. Necesito la revelación de Dios que me haga ver cuán perdido estoy para buscar a un Salvador. Amén. Eso reconocía David. Cuando tú te das cuenta por la palabra de tu maldad, de tu pecado, tu corazón tiene que buscar un Salvador. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué está mostrando Dios? ¿Qué está iluminando en tu corazón? ¿De qué necesitas arrepentirte? No importa cuán oscuro sea, como el sol brilla e ilumina todo, la luz de Dios puede iluminar aún en el pecado más oscuro que haya en nuestro corazón. Y su gracia puede perdonar el pecado más grave que hayamos cometido. Puedes colocarte sobre tus pies y él termina diciendo esto. Después de esta magnífica muestra de su revelación, él comienza a decir y termina diciendo, sean gratas las palabras de mi boca. ¿Tú has hecho alguna vez esta oración al Señor? Puedes decirle al Señor: Señor, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Solo un corazón que ha recibido, se ha dado cuenta de su pecado y ha recibido la gracia de Dios, puede decir: Señor, mis palabras pueden agradarte, lo que pienso puede agradarte, porque he sido perdonado por ti, porque tú eres mi redentor, el que me rescata de mis pecados. Eso estaba reconociendo. Puedes cerrar tus ojos y reconocer delante del Señor: Señor, tú eres mi redentor. Señor, mis pecados, Señor, me alejaban de ti, Señor. Mis pecados, Señor, causaron mi muerte, pero tu palabra llegó para darme vida, Señor. Tu palabra llegó para mostrarme al Salvador y correr hacia Él. Yo corro hacia Él en esta mañana, Señor, porque lo necesito. Yo necesito a esa palabra que se hizo carne. Yo necesito al Salvador, que es el que me absuelve, el que me limpia, el que me perdona, el que alumbra mis ojos. Puedes orar con todo tu corazón y decirle: Señor, necesito al Salvador, necesito la palabra viva, necesito la revelación de Dios, necesito la gracia de Dios. Señor, y mi boca cantará alabanzas y mi corazón meditará en tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús, cantemos al Señor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el precio.